Buenos días, hermanos, amigos que nos están viendo a través de YouTube. Es un privilegio para mí saludarles una vez más y desearles que nuestro gran Dios les bendiga de manera especial a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy, domingo 16 de agosto, están tomando posesión las nuevas autoridades de nuestro país. Son los responsables, los encargados de poner orden y dar la dirección correcta a nuestra nación. De la misma manera, los ancianos, los líderes, están encargados de corregir lo deficiente en la iglesia y demostrar un liderazgo de servicio. Es por esto que seguimos estudiando la epístola de Pablo a Tito. En la serie que hemos titulado Características de una iglesia firme. ¿Qué debe mostrar al mundo, a la sociedad, a la comunidad una iglesia que está firme? Bueno, la semana pasada vimos que una iglesia firme corrige las falsas enseñanzas y corrige a los falsos maestros. Capítulo 1, versículos del 10 al 16. Nosotros estuvimos viendo la importancia de identificar, frenar y reprender las falsas enseñanzas y a los falsos maestros. Porque estas quieren y querrán mientras estemos aquí en la tierra filtrar engaño, mentira a la iglesia de Cristo. Entonces, hicimos un breve recuento, muy resumido, pero importante, de lo que es doctrina fundamental, de cuáles son las cosas que en esta iglesia o en cualquier iglesia local que se llame cristiana, que siga lo que Dios enseña en su palabra, debe creer en la Biblia, la palabra de Dios. Debe creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Debe creer que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que el hombre cayó por causa del pecado. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y creemos que Cristo vendrá por su iglesia por segunda vez. Pero de todo esto que creemos hay un mensaje central, un mensaje principal. La Biblia, la palabra de Dios, es cristocéntrica. Y ella enseña que fe en Cristo es igual a vida eterna. Esto tiene que ver con la doctrina de la salvación. Ciertamente la palabra de Dios se está refiriendo desde principio a fin a Jesús, a Cristo, al plan soberano que Dios tiene de enviarnos un Salvador. Porque para Dios es importante su gloria y nosotros voluntariamente estamos llamados todos a aceptar ese regalo de salvación a través de la fe en Jesús. Este es el mensaje de toda la Biblia. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Y contra este mensaje, y eso lo vamos a ver en todo el resto de la carta, estaban enseñando los falsos maestros, negando la persona del Hijo, negando la doctrina de la salvación. Fe solamente, en Cristo solamente, es igual a vida eterna. Entonces, hoy vamos a ver
en el capítulo 2, los versos del 1 al 10. Y he titulado el mensaje de esta mañana: una iglesia firme tiene miembros que muestran un comportamiento digno. Una iglesia firme tiene miembros que muestran un comportamiento digno delante de Dios. Digno de personas que se hacen llamar creyentes. Y el verso clave de esta epístola, que es el verso 5, nos dice dos cosas por la cual Pablo escribe esta carta: para corregir lo deficiente y para establecer un liderazgo de servicio en la iglesia. Y el verso que nos ayuda a entender esta porción que vamos a estudiar en esta mañana, versículos del 1 al 10, es el versículo 1 que dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Parte de establecer un liderazgo de servicio es exhortar, enseñar, instruir, motivar a los miembros de la iglesia a conducirse conforme a la sana doctrina. Y antes de entrar en materia, permítanme orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, grande, perfecto, maravilloso, venimos delante de ti en esta mañana, dándote la gloria, la honra, porque solo tú mereces, oh Dios, ser exaltado. Tú eres santo, santo, santo. Y pedimos nos perdones por nuestras faltas, por nuestros pecados. En esta mañana queremos, oh Padre, pedirte que tu palabra ministre en nuestros corazones. Que tú corrijas lo deficiente en nuestras vidas, lo deficiente en nosotros, que sumados como un colectivo somos la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago. Gracias por esta iglesia, oh Padre Santo. Gracias por nuestros ancianos. Gracias por nuestros líderes. Gracias porque tú nos has puesto en el lugar correcto, en una iglesia bíblica que quiere hacerlo bien para ti. En el mismo tiempo, Dios, pedimos que nos ayudes a mejorar para y por tu gloria. Y que aquellas personas que se acercan a nuestra iglesia, que nos miran a través de las redes, puedan también corregir lo deficiente en sus vidas. Y si es el caso, puedan creer en Cristo para vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Corregir lo que está mal por medio de establecer líderes que enseñen sana doctrina es el mensaje de la carta. Y Pablo está diciéndole esto a Tito porque él sabe que la conducta de los miembros de la iglesia son las puertas, abiertas o cerradas, a los falsos maestros que quieren filtrar falsas enseñanzas y corromper la sana doctrina que enseña la iglesia. Pablo quiere aquí exhortar a Tito a que a su vez muestre la importancia de construir una vida interna de cada creyente, miembro de la iglesia, porque este es el mejor antídoto contra el error. Una conducta santa, conforme a la sana doctrina, es el mejor antídoto contra el error. Miren, en todos los periodos de nuestras vidas, en todas las etapas, mejor dicho, de nuestras vidas, el creyente, nosotros somos afectados de manera positiva
por el Evangelio de Cristo. Es una influencia santa esta. Y Pablo está diciéndole a Tito que le muestre a cada miembro de la iglesia, según sus condiciones, la etapa de la vida en la que está viviendo, cómo debe comportarse, cuáles características debe exhibir, mostrar de manera importante para que podamos combatir, frenar e impedir que el error entre a nuestra iglesia. Y Pablo exhorta a Tito a que se dirija a los ancianos y ancianas. Ojo con esto. En capítulo 2, la palabra anciano no es la misma que en el capítulo 1. Capítulo 1 se refiere a los sobrevedores, a los supervisores, a los que pastorean la iglesia, a los líderes que tienen una posición en la iglesia, que debe ser de servicio, rendida a los pies de Cristo. Capítulo 2 se refiere a los mayores de edad. Y no vamos a entrar en discusión que si son mayores de 80, 70, 60 o 50. Vamos a tomarlos de ahora en adelante, a esos ancianos, como personas que exhiben madurez por el tiempo en el Evangelio y por los días de sus vidas que le han permitido experimentar cosas que quizás los más jóvenes no han vivido, no han experimentado, no han podido constatar. Entonces, Pablo quiere motivar, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a que cada miembro de la iglesia, no importa su edad, no importa su género, muestre una conducta digna, porque esto es lo que va a permitir la firmeza de nuestra iglesia local. Pablo quiere que cada creyente se conduzca de una manera santa, como corresponden a quienes dicen vivir a Cristo, como corresponde a nosotros que hemos creído en Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 16, sed santos porque yo soy santo. Citando las palabras que el mismo Dios ha dicho. La santidad práctica no debe ser una opción en tu vida, no debe ser una opción en mi vida. Debe ser la única manera de vivir el Evangelio de Cristo, apartados del pecado, separados para Cristo, separados para Dios. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estas características que debe exhibir cada creyente dentro de la iglesia, según su edad, según su género, según su condición, según su trabajo, según lo que hace en su vida fuera y dentro de la iglesia. Quiero hacer un paréntesis aquí y soy enfático en esto. Todas las características que vamos a mencionar, todo lo que vamos a enseñar en cada renglón, en cada tipo de personas, es aprovechable para toda la iglesia. Cuando yo me voy a referir a los ancianos, a los mayores de edad, a las ancianas que son mayores de edad, que están en una parte avanzada de su vida temporal, estas características debe exhibirla también los jóvenes, las jóvenes de la iglesia, los niños, los adultos, los de mediana, pequeña, temprana edad. Pero deben ser la carta de presentación y las principales virtudes que muestre cada creyente que se encuentra dentro de este renglón que voy a ir mencionando. Debe ser como el sello distintivo según nuestra edad y condición en la que nos encontramos. Entonces, en primer lugar, y representando el primer grupo al que Pablo se refiere, que son las personas mayores de edad, y vamos a llamarlo así, la Biblia en el capítulo 2 dice ancianos, son los hombres mayores.
Los hombres mayores. Y no se está refiriendo aquí a los sobrevedores, a los supervisores, a los pastores, a los líderes. Se está refiriendo a las personas avanzadas en edad. Vamos a leer lo que dice el versículo 2. Tito capítulo 2 y versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En la paciencia. Miren, esto que está diciendo el apóstol Pablo es aplicable a todos. Pero aquellos hombres dentro de nuestra iglesia, dentro del evangelio, dentro de la cristiandad, deben exhibir estas cualidades, estas virtudes, como un sello distintivo en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque Pablo y el mismo Tito estaban viendo cómo muchas cosas estaban metiéndose en la vida de los mayores de edad de la iglesia. Y era importante poner freno a esto. Es por esto que vamos a ir numerando cada una de estas virtudes que deben mostrar los hombres que se quieren conducir dignamente porque pertenecen a una iglesia firme. Primera virtud, debe mostrar dominio propio. A esto se refiere Pablo cuando dice que sean sobrios, que los ancianos, que los mayores de edad sean sobrios. Tiene que ver con que sean personas que tengan dominio propio. Personas que sepan, que puedan, que hayan aprendido a poner freno a todos los apetitos carnales, bebidas, comidas, glotonerías, asuntos de índole sexual. Este era un grave problema que estaba metiéndose en la vida de los cretenses. Y hay peligros. Ya dijimos hace un momento que la buena conducta, en consonancia con la sana doctrina, cierra la puerta a las falsas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es el peligro de dejarnos influenciar, de hacernos dependientes de la bebida, de la comida, de la glotonería, de las pasiones sexuales? ¿Cuál es? Que esto afecta de tal manera que las personas que quieren manipularte, que esos maestros que quieren entrar en la iglesia con la falsa enseñanza, usen esto en tu contra. Si tú te estás dejando influenciar de la dependencia del alcohol, otros pueden usar esto, porque no te controla, para entrar en conversaciones que te van a perjudicar y que van a perjudicar a miembros de la iglesia. Y que vas a entrar en un ambiente donde vas a decir cosas que quizás no debiste decir. Que cuando entras en un ambiente como este, de glotonería, de pasiones sexuales, que eran problemas que estaban exhibiendo los cretenses, entonces los falsos maestros tienen las puertas abiertas para controlar tu vida y para influenciarte con la mala enseñanza. Cuando tú estás embriagado, cuando tu Dios empieza a convertirse en el alcohol, en la glotonería y en otras cosas, entonces tú no vas a poder discernir lo que te conviene, no lo vas a hacer con claridad. Vas a estar apartándote del camino de Cristo. En segundo lugar, los hombres mayores deben ser personas respetables. Lo dice Pablo con la palabra serios.
Deben ser personas respetables, serios. Y cuando está diciendo el apóstol Pablo serio aquí, no se refiere a que no puedan hacer un chiste, una broma, que no puedan alegrarse, a que sean personas amargadas. No es esto lo que está diciendo. La idea del apóstol es que deben ser personas discretas, confiables, dignos de respeto. Mire, ya usted está entrando en edad, ya tiene 50, ya usted tiene experiencia, usted domina la palabra de Dios. Que su sello distintivo sea esa seriedad. Que usted pueda ser una persona que inspire confianza y respeto ante los demás. Ese es el sello que debe tener el hombre mayor dentro de la iglesia. Tercer lugar, debe mostrar sensatez. Dice la palabra de Dios, dice Pablo en ese versículo 2, que sean prudentes. Y esta característica la vamos a ver que se repite en cada uno de los renglones. Muy importante. Explico. Una persona prudente es una persona que no está dispuesta a creer todo lo que le dicen, todo cuanto le vienen. Una persona que tiene sensatez no se anda creyendo todos los chismes que andan por ahí. Y lamentablemente, mis hermanos, tristemente, mis amigos, la iglesia no está exenta de que se creen chismes. Por esto que los mayores, principalmente los hombres mayores, están llamados a ser sensatos, a filtrar bien los comentarios con que un tercero puede venir, ya sea para dañar a otro o para dañarle a usted mismo. Cuarta característica que debe mostrar un hombre maduro, un hombre anciano, por su edad y por sus años en el evangelio, es la madurez. Dice el apóstol, sanos en la fe. Pero la idea es que en la misma medida, la idea de la palabra aquí tiene que ver con que en la misma medida que tu vida física va en declive, en la misma medida en que los años te van pesando, en esa misma proporción, tu vida espiritual debe ir en ascenso, progresando, mejorando, fortaleciéndose espiritualmente. Esa es la madurez que Pablo quiere que todo hombre anciano llegue en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas. Ciertamente, en la parte física no eres el mismo. La parte espiritual debe ser digno de ejemplo ante los que te rodean. Y especialmente en el área espiritual. Somos las puertas que deben permanecer cerradas ante las falsas enseñanzas. Quinta característica de una persona mayor, un hombre mayor, es que debe ser amoroso. Y esto se cae de la mata. En la misma medida en que nos vamos haciendo más viejos, nuestros corazones se vuelven más sensibles a los demás. Usted se da cuenta, ¿cuántas personas no te dicen, wow, pero mi papá era muy duro conmigo y mira cómo está de blandengue con mi hijo, con el nieto? Y chuchuchu, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y tú lo ves, cómo se desvelan por los niños. Porque Dios, en la medida que les ha concedido mayor edad, le ha dado mayor sensibilidad, corazón más emotivo, un corazón más sensible. Y este rasgo distintivo no puede desaparecer. Esa ternura, ese trato, no debe ser exclusivo de los nietos, de los ancianos y mayores. Debes exhibirlo, mostrarlo y entregarlo a todos los miembros de la congregación y a todas las personas que te rodean. Y por último,
los ancianos, las personas, los hombres mayores deben mostrar paciencia. Y aquí, a diferencia del amor, esto se contrapone. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando en edad, nos volvemos menos tolerantes, menos pacientes. Los ancianos son dados a perder la paciencia muy fácilmente. Quizás por un pensamiento superficial que les dice, ya tú no tienes mucho tiempo, no te queda demasiado, no pierdas tiempo en tonterías. Y se desesperan, tienden a no guardar la calma. Y Pablo le dice a Tito que aconseja que esto no suceda, porque esto es peligroso. Y esto puede ser una brecha para que las enseñanzas que contienen el error puedan introducirse en medio de la iglesia. Entonces, la idea y el llamado de Pablo a los ancianos y a los mayores de edad es a no perder fácilmente la paciencia. Si ves a un hermano, un hermanito joven, tenle paciencia. Tú puedes ser quizás la guía que lleve a esa persona a salir de un error. Y dentro de este primer grupo de personas mayores están también las mujeres mayores. Vamos a leer versículos del 3 al 5, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea blasfemada. Este término, asimismo, da la idea de continuidad. Me estoy refiriendo al mismo grupo de personas. Unas primeras características directamente, no exclusivamente, pero directa y principalmente a los hombres. Y este grupo, otro que vamos a mencionar ahora de características, no exclusiva, pero principalmente dirigida a las mujeres mayores, a las mujeres de mayor experiencia en la iglesia. La primera de estas características es que las mujeres que tienen peso en la iglesia deben mostrar santidad. Deben mostrar santidad. A esto se refiere el apóstol cuando menciona la frase porte reverente. Porte reverente es la muestra externa de las personas que están viviendo en la santidad. La carátula de una santa, de una mujer que está apartada para Dios. ¿Todas estas características deben ser exhibidas por todos los miembros de la iglesia? Sí, principalmente por las mujeres mayores. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, que no sean calumniadoras. Que no sean calumniadoras, dice el versículo 3. Vamos a nuestras Biblias, busquemos en Levíticos capítulo 19 y verso 16. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Dice el texto, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Lo dice Dios. Este aspecto que menciona Pablo a las mujeres de no ser calumniadoras, chismosas, no solamente afecta a las mujeres, también los hombres, también los jóvenes, también las chicas, chicos, casados, no casados, maduros o inmaduros, somos tentados
a entrar en un ambiente de chisme, de calumnias. ¿Por qué? No sé, pero parece que nos gusta mucho los asuntos de las otras personas. Pero Pablo ha identificado sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, que a la mujer esos asuntos le interesan un poquito más. Les interesan los asuntos de las demás personas, quizás un poquito más que a otros grupos de personas. Dice Proverbios 16, verso 18. El chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Miren, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos un grupo sólido de mujeres de experiencia en esta iglesia. Pero Pablo advierte a que se aparten de las calumnias y de los chismes, porque esto corrompe, daña. Esta es la manera como las falsas enseñanzas pueden filtrarse, porque haces que cojas un bando y el otro bando contrario, y ya lo demás se da solo. Chisme pequeño puede provocar una grande división en la iglesia. Usted se imagina a una mujer de peso, quizás esposa de un líder de célula, de un anciano, de un pastor, de un líder de ministerio, introduzca una calumnia sobre otro hermano, siervo en la iglesia, porque lo escuchó de fulano, pero no comprobó. Y eso llega a oídos del otro líder que va y confronta. Cuando vienes a ver, se eleva la temperatura y se crea un gran problema que marca la entrada a los falsos maestros que están sigilosos por ahí viendo dónde van a entrar, y cuando ven que el hermano está en contra del otro hermano, aprovechan, mira, y hacen más hincapié en eso, que puede ser un chisme, para cogerla en contra del otro y crear división. Y vimos las semanas pasadas que muchas de estas divisiones inician en el hogar y se van dando paso hasta dañar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces, cuidado con el chisme, con las calumnias. Tengan cuidado. No esclavas al vino. La segunda cosa que dice. Que tengan dominio propio también. Que no se dejen atrapar de ese vicio que te domina muchas veces para escapar de las dificultades y recurren a tomarse no una, ni dos, ni tres, varias copas, botellas de vino. Esto hace que no estén en sus cabales y que esos chismes en ese ambiente de bebidas y asuntos no controladas corrompa su integridad moral. Otra característica que deben mostrar es que deben enseñar el bien. Las mujeres, y lo dice Pablo, las mujeres son de mucho, no de poco, de mucho valor en la correcta enseñanza de los miembros de la iglesia. Principalmente a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes de la iglesia, las recién casadas, las que se van a casar, las que tienen un noviecito, las que todavía no tienen un noviecito. Deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a que puedan hacer esto en un ambiente libre de pecado. Por eso deben ser santas en su manera de vivir, por eso deben estar alejadas de la calumnia, porque esto daña el matrimonio y el hogar, y en la misma manera se prolifera hasta la iglesia. Deben ser prudentes, sensatas, características que dijimos que se iba a repetir en cada uno de los renglones
de la enseñanza del apóstol. Deben ser castas y deben enseñar la castidad. Y la palabra aquí que el apóstol usa tiene que ver con la infidelidad. Las mujeres adultas, experimentadas, reverentes, que tienen peso en la iglesia, deben enseñar a las más jóvenes a vivir una vida de fidelidad a sus esposos, porque son fieles a Dios. Porque son fieles a Dios. La idea del texto. Deben ser cuidadosas. Y cuidadosas aquí tiene que ver con el trabajo dentro del hogar, dentro de su casa. Y deben hacer esto bien. Deben hacer esto bien. Tenemos ejemplos en esta iglesia de mujeres que están enseñando correctamente. Esta Mariluz, Blanca, Mechi, Judy, Tania. Muchas. Si me pongo a mencionarlas, se me van a escapar algunos nombres y hay muchas más de las que le he dicho, la hermana Luisa. Hay muchísimas. Pero esta iglesia está repleta de mujeres, las que no están viviendo conforme a esto que enseña la Biblia. Deben procurar que su sello distintivo sea la santidad, para que puedan enseñar correctamente con su ejemplo a las mujeres más jóvenes. Otra cosa importantísima y que no podemos dejar de mencionar, que dice el texto, es que deben estar sujetas a su marido. Y la sujeción que está hablando el apóstol aquí tiene que ver con una sujeción voluntaria, porque dice Génesis 1:28, y vamos a leer este versículo para que podamos entender un poquito mejor este rol, este punto importante que habla el apóstol Pablo. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Se lo dijo a ambos, hombre y mujer. La idea es que la mujer se sujeta a su esposo voluntariamente y ambos toman decisiones. Ambos deben consultarse mutuamente. Siempre la mujer voluntariamente dando paso a que el hombre dirija de manera correcta. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque Dios tiene un orden para todas las cosas. Esto no quiere decir que el hombre sea más importante por Dios, claro que no. Esto quiere decir que funcionemos correctamente. No estamos hablando de machismo. Estamos hablando de roles y de la importancia del rol femenino dentro de la iglesia. Otro grupo de personas en la misma idea, en el mismo sentido, en el mismo texto, a los que el apóstol Pablo instruye a Tito a dirigirse, es a los jóvenes. Y los jóvenes, según lo que podemos entender de este capítulo 2, tiene que ver con todos los hombres y mujeres que no están, lógicamente, en el grupo de los ancianos. Recién casados, parejas jóvenes con hijos pequeños, novios, jóvenes de corta edad y personas también adultas. Dice el versículo 6 al 8, refiriéndose a este grupo importantísimo porque son un motor que impulsa a la iglesia y que debe estar llamado a impulsar el evangelio de Dios. Dice lo siguiente, versículo 6, capítulo 2 de Tito. Miren lo que le dice Pablo a Tito. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. En esa misma corriente que estoy hablándoles a los ancianos, que estoy hablándoles a las ancianas, asimismo, de la misma manera, exhórtale a los jóvenes a que sean prudentes. 3 veces ya hemos visto que esta palabra se repite. Importantísima la prudencia. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza,
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nada malo que decir de vosotros. Aquí debemos ser un poquito explicativos. ¿Cuáles son las características que muestra la gente joven? ¿Cuál es el sello distintivo de la juventud? Vamos a mencionar algunas cosas. Son personas dinámicas, activas, fuertes, resistentes en ese sentido, atrevidos, curiosos, muchas veces poco juiciosos. Poco juiciosos. Es por esto, por estas características que nos distinguen por asuntos naturales, de acuerdo a nuestra edad, que debemos ser prudentes. Pero es importantísimo que todos los que tengan una posición de liderazgo en esta iglesia o en cualquier iglesia entienda que cuando Pablo le dice a Tito, exhorta, esa palabra exhorta ahí en el versículo 6, tiene la idea y puede ser traducida como acompaña al joven a la prudencia, a que sean prudentes. Ese exhorta de ninguna manera es machácalo. Tiene que ver con acompañarle. Acompañarle en dos sentidos. Con la parte teórica y con la parte del ejemplo, como dice el verso 7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Por eso vemos que en los primeros versículos del capítulo 2 le dedica tanto tiempo el apóstol diciendo cómo deben ser los ancianos y las ancianas, para que puedan entonces con el ejemplo acompañar a los más jóvenes a ser prudentes, a ser irreprochables, a andar en buenas obras, a enseñar con integridad y con seriedad, para que no tengan nada de qué avergonzarse cuando sean atacados por los falsos maestros y por las personas que de afuera pueden atacar. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Muy importante. Dos características fundamentales en las cuales deben ser acompañados los más jóvenes en la iglesia. Número uno, la integridad. Integridad en medio de las enseñanzas. Dice la parte A de 2 Corintios capítulo 4 y versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Miren, la integridad en la enseñanza de la palabra de Dios debe ser el sello distintivo de todo joven y de todo anciano que busca enseñar el evangelio de Cristo. Los falsos maestros, los que buscan lucrarse, los que buscan beneficiarse, ya sea porque quieren más fama, porque quieren más poder o porque quieren más dinero, no van a ser íntegros en sus enseñanzas. Y conocen cómo se comporta la juventud, que por ser personas activas, curiosas, atrevidas, impulsivas, usan sus artimañas y su encanto para seducirles y engañarles, usando errónea y equívocamente la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios. Eso es trágico. Nosotros actuamos según nosotros pensamos. Es por esto que teniendo sana doctrina y aplicándola en nuestros corazones, vamos a andar en santidad.
Y si usted ha leído ya la carta del apóstol Pablo a Tito, si la ha meditado, usted se va a dar cuenta que el mensaje principal, y lo vamos a ver la semana próxima, cuando estemos viendo los versículos del 11 al 15, la sana doctrina principal a la que se refiere el apóstol Pablo aquí tiene que ver con la persona de Cristo, con la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Jesús es Dios, con el poder de regalarnos gratuitamente la vida eterna. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estos falsos maestros estaban atacando esa doctrina. Seduciendo a los más jóvenes a que entren en el engaño. Cambiando el creer por el hacer para vanagloriarse, para lucrarse y para su propio provecho y beneficio. Entonces los más viejos deben acompañar los ancianos, tanto los ancianos en edad como los ancianos en posición, los líderes, los diáconos, los maestros, los líderes de células y de ministerios deben acompañar a los más jóvenes en integridad a vivir la palabra de Dios. Segunda palabra importante aquí es la seriedad. La seriedad en las enseñanzas. La idea aquí es que no sean superficiales con lo que enseñen, que no se suban payasos a hacer chistes a un púlpito porque son graciosos y porque las multitudes los siguen. Dios no quiere payasos predicando. Dios quiere que su palabra sea tomada con seriedad. Con seriedad. Aquí no deben venir animadores. Deben venir formadores que están usando correctamente la palabra de Dios, enseñando el evangelio de la gracia. Fe solamente en Cristo solamente es igual a la vida eterna. Si estás ahí en este momento y no has creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre, ese es el regalo que Dios te da. Su Hijo, hecho hombre, muerto para pagar tus culpas y tus penas. No debes hacer nada más que poner tu fe en Él y Él te regala vida eterna. Así de sencillo. Y es con esta seriedad que se debe tomar la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir en tu contra. Por ese mismo carácter de las personas jóvenes, que somos impulsivos, que cometemos muchos errores, es que los falsos maestros se aprovechan para torturarnos, para meternos presiones y para poder reprocharnos, que no tengan nada por lo cual puedan reprocharnos, porque hemos sido acompañados y nos hemos dejado guiar de manera íntegra y seria por las enseñanzas de la palabra de Dios. Que no tengan nada malo que decir con nosotros. Cuarto grupo, y ya estoy finalizando, al que se dirige el apóstol Pablo, es a las personas que sirven en su vida secular. Pero podemos aplicar esto también a nuestras vidas dentro de la iglesia. En aquel momento, en Creta, habían todavía esclavos. Quizás hoy en día no hay esclavos en la misma manera como lo había en aquel tiempo, pero podemos aprender de las aplicaciones que podemos extraer de los versículos 9 y 10 que vamos a leer a continuación. Sigue diciendo y repite el apóstol Pablo la palabra a Tito, exhorta. Recuerden que aquí la palabra tiene que ver con acompañamiento, discipulado,
Ejemplo, transferencia de vida. Exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. En Cristo somos todos iguales. Eso ustedes lo saben, la Biblia lo dice y se puede confirmar, lo podemos ver en Gálatas capítulo 3 verso 18. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Pero en esa misma medida también tenemos roles en nuestra vida cotidiana, secular, eclesial. Y debemos aprender a mostrar la gloria de Dios en nuestros trabajos. Nosotros que somos empleados, debemos agradar a nuestros jefes, a nuestros supervisores. Debemos sujetarnos a ellos. Es duro muchas veces. Muy duro, pero es la palabra de Dios y es lo que nos está mandando. No debemos ser respondones. Muchas veces queremos decirle, contradecirle a los jefes, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No debemos defraudar a nuestros supervisores y jefes inmediatos. Debemos serles fieles. Hay muchas áreas como hacer esto. Miren, tan sencillo como no llevarnos los lapiceros del trabajo intencionalmente. Eso es robar. Es una parte difícil, dura de decir, pero hay que decirla. Muchas personas se alejan del cristianismo y no quieren escuchar el mensaje de salvación por la conducta de muchos empleados cristianos. Yo trabajo en una institución financiera. Yo he escuchado compañeros de trabajo que dicen, pero si los cristianos son como fulano, yo no quiero ser cristiano. En la iglesia, en el ministerio, en nuestro vecindario, debemos mostrar servicio a los demás. Entonces, esta palabra aquí que habla a los esclavos especialmente debe ser tomada por todos nosotros y aprender la importancia de mostrar con nuestras obras la gloria de Dios. Hombres ancianos, que nadie deje de entrar a esta iglesia porque ha visto en ti una persona incorrecta, insensata, inmadura. Mujeres ancianas, que nadie deje de entrar a este templo a escuchar la palabra de Dios o que nadie te impida presentar el evangelio de Cristo porque tiene testimonio de ti que eres chismosa, inmadura, insensata, poco prudente, calumniadora. Cuídate de eso. Cuídate mucho de eso. Jóvenes, empleados y empleadas, cuidémonos que nuestros compañeros de trabajo y personas que nos conocen nieguen a Cristo y nieguen escuchar el mensaje del evangelio porque han visto nuestra mala manera de vivir el evangelio. El llamado de Pablo aquí es adornar la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros adornamos con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras obras el evangelio de Cristo, invitando a las demás personas a que vengan a Cristo porque nosotros hemos sido transformados, cambiados, mejorados. No porque somos mejores personas, sino porque hemos creído en el mejor de los mejores, que es Dios hecho hombre encarnado, muerto en la cruz por culpa tuya y por culpa mía. Y en esta mañana estás ahí y no tienes vida eterna, no tienes seguridad de a dónde irás después de la muerte, es porque no has creído en el mensaje del evangelio. Cristo murió por ti. Acéptale, cree en Él.
Y si en esta mañana estás aquí, eres miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, y tu manera de comportarte no es digna de una iglesia firme, de un creyente que ha creído en Cristo, es hora de cambiar y pedirle a Dios que trabaje con nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que ella es verdad y que ella nos transforma. Danos un corazón sensible al Evangelio y permítenos obrar en integridad y seriedad. Padre, oramos por los que nos están escuchando y no te conocen, no conocen a tu Hijo, que puedan llegar a tus pies por medio de Cristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice a los que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos queridos. Tengan un feliz día.